dándole la bienvenida a todos. Vayan conmigo, por favor, al libro de, a la carta, perdón, a los Romanos, en el capítulo 8. Una de las razones por que lo hago de esta manera, para que de alguna manera, de alguna forma nos vayamos, haciendo el hábito de leer la palabra del Señor, y no nomás leerla por leerla, no nomás tomarlo como cualquier libro, sino entenderla, comprenderla, porque en serio, les digo, se los aseguro, lo he vivido, lo hemos vivido muchos que ya. Entre más nos metemos, vamos entendiendo mejor la palabra, que llega un momento que uno siente que literalmente las palabras de la Biblia saltan hacia los ojos de uno, y uno dice, tantas veces que lo leí y hasta hoy lo entiendo, gracias mi Señor. Dice, versículo 13, capítulo 8, versículo 13. Sé que no lo vamos a cubrir todo, va a tener una segunda parte, pero esto tiene que ver con lo que vamos llevando los sábados. Versículo 14. Porque todos los que, 8:14, carta a los Romanos, capítulo 8:14, está aquí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pueden sentarse. Queramos o no, este capítulo, tal vez de manera indirecta voy a decir, pero nos lleva a la comparación. Queramos o no, comparándonos tal vez nosotros mismos de cómo anteriormente hacíamos y deshacíamos a nuestro antojo. Pero ya cuando llegamos a algún entendimiento en nuestro Señor, cuando al principio, cuando llegamos en aquel momento, tal vez por alguna puerta, por ahí entramos y empezamos aquello, no entiendo lo que está pasando, no entiendo, pero yo quiero de esto. Y levantamos nuestra mano o nos acercamos, pero hacemos nuestra entrega al Señor. Algunos le llaman confesión de fe, está bien. Está bien, o sea, yo no guío a las personas que de repente quieran venir, o no obligo tampoco, no, para nada. Pero si alguien quiere y dice, hermano o pastor, yo no entiendo, pero yo quiero hacer esto, no te preocupes, yo voy a orar junto contigo. Tú con tus palabras, lo que tu corazón está sintiendo, yo no te voy a dictar qué decir, porque solamente el Señor y tú conocen. Pero eso sí, yo voy a orar contigo como pecador, que yo también, a lo que yo estoy expuesto. Entonces, junto contigo vamos a pedir perdón, porque de alguna manera yo ya estoy un poco más adelantado y entiendo la diferencia entre aquellos que luego ya tienen 10, 12, 15 años, no sé la cantidad de tiempo que tengan, y hablábamos un poquito respecto a esto ayer, que no sienten dolor o no sienten la espinita aquella con el simple hecho de no acercarse a la casa del Señor. Porque les digo, yo literalmente para mí se ha convertido en una angustia no venir preparado, no venir listo para el Señor, y pararme aquí y empezar a hablar cosas sin sentido. Y por eso le digo, este capítulo invita a la comparación, queramos o no, a nosotros con nuestro pasado, pero nosotros con los que todavía están ahí, aunque aparentemente estén caminando con el Señor. Porque quiero hacerlo, tal vez voy a tener que ser directo en varias cosas, pero están los hermanos viéndonos en cualquier parte del mundo, a cualquier hora. Entonces también que ellos agarren un poquito por ahí. Porque fíjense lo que dice el versículo 8, y lo decimos con aquella naturalidad y con aquella alegría, y lo recitamos, y ocupo la palabra, de repente hasta lo rezamos. Rezar quiere decir hablarlo en palabrería una y otra vez, y le quitamos el sentido, le quitamos la esencia a las cosas por la vana palabrería.
Pero aquí fíjese cómo dice, y yo sé que, Dios mío, todo el mundo quiere incluirse en este texto, pero se nos olvida de que tenemos que caminar primero en el Espíritu para que este texto aplique a nosotros, porque dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cómo confunden esos dos términos mucha gente. ¿Cómo confunden ese hermano? Es que la carne, incluso algunos le dan otras connotaciones, tal vez íntimas, y no tiene nada que ver eso, no tiene nada que ver eso, no es con connotaciones íntimas, sino con deseos desenfrenados, deseos sucios, y van y lo que practican es pecado. Pero de todos modos llegan a la iglesia y dan apariencia de piedad, dice la palabra, dice, pero niegan la eficacia de ella. Niegan la eficacia de la piedad, que la piedad no es otra cosa que el Evangelio, que la palabra del Señor. Ya lo he explicado, la diferencia entre el impío y el pecador. Pero tal vez por los que no lo sepan, o los que no hayan visto esto, el impío es aquel que ya probó las mieles, las delicias del Señor y se alejó. Sigue, claro, regresa otra vez al pecado, pero ese es el impío, el que conoció la voluntad del Señor, el abrazo del Señor, las palabras del Señor, y sencillamente se alejó. Ahora, el pecador es aquel que nunca ha tenido una relación con el Señor, aunque esté posiblemente en alguna iglesia, aunque esté allí. Y dije iglesia, me refiero a asamblea, me refiero a congregación, porque el pecador va a entrar y va a salir igual. No va a haber ninguna diferencia en esta persona, aunque, como dije, esté dentro de alguna iglesia. Ahora, el impío cuando sale tiene cargo de conciencia, remordimiento en su conciencia, y trata luego, y el Señor se encarga. A todos nos ha tocado. Y el Señor se encarga de levantarnos según la misericordia de Él, no por lo que nosotros hagamos. No porque nosotros, Señor, aquí estoy, me presento no, es el Señor el que conoce el corazón, y Él es el que nos acepta de nuevo. Pero obviamente tenemos que levantarnos. Llámese el hijo pródigo, Él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre, ya sabemos con qué alegría lo recibe, con qué felicidad lo recibe. Dice, mi hijo que antes estaba muerto, ahora vive. Y por si por alguna duda por ahí, pródigo no significa andar sucio, harapiento, ahí recogiendo comida de los botes de la basura. No, pródigo significa malgastado. Andar malgastando, andar haciendo tiradero de algo que a mí no me costó. En ese momento era la herencia que le había pedido al padre y la malgastó. Como quiso, eso significa pródigo, andar tirando por todos lados. Y ahí abundan los amigos. Al quedarme sin nada, pues todo el mundo desaparece. Pero dice, si no, en el primer versículo, si no conforme al Espíritu. Traigo anotado esto, quiero para no equivocarme aquí. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu? Porque muchas veces lo habrán cuestionado, e incluso le han dicho, hermano, el Espíritu no está contigo, o tú obras según la carne, o tú haces cosas y le empiezan a uno, gente que ni siquiera conoce la cercanía que uno tiene con el Señor. Uno sí la conoce al Señor también. Tal vez no tengo la cercanía de gente que se mete, o hermanos que se meten a orar 10, 12, 15 horas, o no sé, días, 40, lo han hecho. Y amén, y me podrían decir, hermano, tú no oras la cantidad que yo oro, por lo tanto tú no tienes la cercanía del Espíritu. Yo podría decirles, hermano, tal vez tú no lees la cantidad y el estudio al que yo me meto, le digo, porque eso es lo que el Señor ha puesto en mis manos. Entonces, si tú no tienes el conocimiento que yo tengo, y yo te puedo derrotar en algún debate, entonces tú no tienes el Espíritu. No se trata de eso. El Señor, somos una caja de herramientas. A todos el Señor nos dio qué es lo que vamos a hacer, y el Señor nos va a ocupar para un propósito definido para lo que Él quiere, para su reino. Vos no voy a agarrar el serrucho para meter un clavo, no voy a agarrar un martillo para cortar madera. No funciona así. En algún momento alguien tenía un montón de animalitos por ahí y le dijeron, tú eres el profesor de este montón de animalitos. Y entonces tenía ahí pececitos, changos, pajaritos, y tenía un montón de cosas. Entonces, si él llevó uno solo y dijo, bueno, entonces, a ver, tú, pececito, salte de ahí del agua y súbete en ese árbol, por favor, para que nos alcances.
No, pues el pececito, pues yo como. Entonces le digo, ¿qué hago? Pues dile al changuito. Y ahí el changuito, no, pues yo sí. Pájaro, súbete más alto de donde está el chango. Ah, ya me entendió, dice, el pajarito más alto. Y cada animalito según su función, entendamos tal vez de esa manera, en el Señor. Y como dice, ¿cómo sé que tengo al Espíritu? Aunque hayan personas que me digan que no lo tengo. Aunque me digan que no tengo la presencia del Señor. Aunque me digan que yo funciono de acuerdo a la carne. Veamos. Hágase estas 4 preguntas usted. Usted se las responde y son solo para usted. ¿Me ha llevado? O sea, si tenemos el Espíritu, ¿me ha llevado el Espíritu Santo a Jesús? ¿Me sigue llevando el Espíritu Santo a Jesús? ¿A conocerlo? Número 2, ¿ha puesto el Espíritu en mí el deseo de honrar a Jesús? 3, ¿me conduce el Espíritu a ser más como Jesús? 4, ¿está el Espíritu obrando en mi corazón? Y todas estas las pongo en un tiempo participio de que va avanzando. O sea, no dije, ya me llevó el Espíritu a Jesús. O sea, me está llevando, me está poniendo, me está conduciendo, está obrando. Porque ahí lo que sí puedo entender y puedo aceptar de cualquiera hermano es que tú no tienes la perfección. No, pues allí ni discutir. Y si alguien me dice, pues yo la tengo, la perfección, óyeme, ahí estamos mal porque ya estás mintiendo y eso te hace imperfecto. Ahora, otras 4 preguntas. Y esto es para que vayamos en esto aquí. Dice, ya vimos, nos guía, nos lleva, queremos ser como Jesús, nos muestra, nos llena el Espíritu, porque ese es el Espíritu Santo es el que se encarga de la renovación nuestra para llegar a nuestro Salvador, y sabemos que de Cristo al Padre, de Jesús al Padre, ese es el camino. Entonces dice, luego la siguiente dice, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? Somos guiados, para empezar, con dirección. El Espíritu Santo no nos dice, oye, sígueme. ¿Y para dónde vamos? Pues no sé, ahí en el camino vamos a ver. No, el Espíritu ya tiene un plan definido de cómo va a tratar con cada uno de la vida de nosotros de manera individual. Porque lo que a usted le haya afectado en algún momento en su vida anterior, tal vez a mí no. Tal vez a mí no me tocó. Tal vez a alguien que lo haya afectado el alcoholismo y le haya costado, pero toda una vida y todo un hígado, lograr separarse de todo eso. Yo en su momento, Dios mío, allá a mediados de los 80 tal vez, probé con algunos amigos, no me gustó, me dieron unos dolores de cabeza terribles, dolores de panza terribles. Dije, no, ¿qué cochinada es esto? Entonces un amigo ya más después con los años me dijo, oye, me dice, yo me acuerdo cómo te forzabas a querer agarrar el vicio ahí con nosotros. Y te esforzabas y te iba mal, me acuerdo cómo se te retorcía la panza. Y le digo, sí, es cierto, Mario se llamaba ese muchacho. Y me dice, dale gracias a Dios, me dice, que no se te pegó el vicio, porque mírame a mí, acabados por el alcohol. Y eso es lo que yo andaba deseando querer meterme. Claro, mis problemas, lo que a mí me haya atacado muy, muy fuerte en su momento, tal vez a usted no, hermano, eso no de preocuparse. Pero dice, somos guiados con dirección. Somos guiados a acercarnos, esa es la dirección que el Espíritu pone. Nos va poniendo en un camino derecho para que vayamos. Pero luego de repente nosotros empezamos a torcerle y a sacar una pata para un lado, otra pata para el otro, y el Señor ahí nos viene, el Espíritu viene y nos recoge, nos trae de regreso por aquello que lo que llamamos el sentimiento de culpa, o sea, la conciencia. Pero cuando ya el sentimiento de culpa ya no afecta, venimos y nos salimos totalmente del camino de Dios. Luego dice, somos guiados por un gobierno con autoridad. ¿Podemos nosotros no obedecer la autoridad del Espíritu Santo? Bueno, lo hacemos todo el tiempo. Lo hemos hecho cantidad de veces. Recordemos la vida pasada, como dije. Pero podemos en realidad. No, al final no, porque dice que Dios, o sea, no nos engañemos. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que hagamos, lo que sembremos, digamos, traigamos, llevamos, todo lo que hagamos, dice, eso vamos a cosechar. Entonces dice, ¿somos guiados por un gobierno de autoridad? Sí. Pero si nos dejamos gobernar
por el Espíritu Santo. Y también nos llama a trabajar con el que nos guía. De esa manera nos guía el Espíritu Santo, nos llama a trabajar con Él cuando nos va guiando. Luego, ¿hacia dónde nos conduce? Fíjese todo eso, por si alguien le dice, no hermano, es que yo siento que usted no tiene la presencia de Dios. Yo siento que usted no tiene el Espíritu Santo. Entonces todo esto es para que usted vaya examinándose y decir si sí o no de manera personal con el Señor. ¿A dónde nos conduce el Espíritu Santo? Ya dije que nos lleva con dirección. Ya dije que nos lleva a acercarnos. Pero ¿a dónde nos lleva? Ahora, nosotros como cristianos, o como nos hacemos llamar cristianos, a algunos por ahí, no sé, entre comillas, tendrán el nombre ese porque les cuesta, pero se nota cuando hay personas así. Porque para comenzar, la verdad no ha sido revelada a los ojos de ellos. Y cuando la verdad se revela, no tienen el espíritu de valentía, y lo vamos a ver, no tienen el espíritu de valentía para decir no más. Veamos esto. Dice, nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no de una vida de pecado en sí, porque sí, de ahí venimos, pero una vida de arrepentimiento, de estar en algún lugar donde la verdad no se predica. Se predica al hombre, se predican costumbres, se predican cosas agradables para las personas, para el corazoncito. Ya lo he dicho, yo no predico con amor, yo predico por amor. Con amor sería una falsa misericordia mía. Por amor, porque las almas de nosotros están en riesgo. Por eso lo hago. Entonces dice, nos lleva al arrepentimiento. Aún dentro de la iglesia se estamos viviendo un falso cristianismo. Nos lleva a pensar ya no en nosotros, sino en el Señor. Ay, pero es que mire, una vez atraparon a un ladrón, lo siguió la policía, lo estaba viendo el video, en serio, dio risa. Viene y la policía llega, lo alcanzan, lo rodean entre varios y lo terminan deteniendo, pero ese hombre ya estaba sin aire, ya no podía correr más. Y viene, pues ya lo agarran y todo, lo meten en la patrulla. Ya cuando logró agarrar aire le dice, tanto trabajo para por último te terminamos agarrando. ¿Por qué no? Y así le dijo, tanto trabajo, ¿por qué no te dedicas a trabajar? Y dice que había, dice, pues mire, pues se cansa uno, le dijo. Mira qué fácil la respuesta, pues se cansa uno. O sea, él estaba pensando en lo más fácil. Mientras no me agarren, no hay problema. Entonces nosotros en nuestra vida cristiana muchas veces vamos pensando en lo más fácil, en el antojo, en nuestras necesidades, y vamos dejando al Señor de un lado en aquello de que voy a pensar más en mí que en el Señor. Lo hacemos, lo hemos hecho. Terriblemente lo hemos hecho. El Espíritu Santo no solamente hace eso, sino que también nos lleva a la verdad. Ya he preguntado, ¿cuál es el remedio contra la mentira? Correcto. Y yo veo, de repente le he preguntado en congregaciones por ahí, que nos hayan invitado, que no conozcan la expresión esa mía, les digo, hermanos, ¿cuál es el remedio contra la mentira? Y yo nomás miro las caritas que no hayan que contestar y les digo la verdad. Ese es el remedio, ese es todo, ese es el antídoto, ese es lo que es. Entonces, y luego dice, nos lleva a la verdad, una sola verdad. Yo soy el camino, dijo el Señor. Yo soy la verdad. No las verdades de cada quien. Para nada, las verdades de fulano, del otro acá, y terminamos haciendo un montón, una sola revuelta. Nos lleva al amor, a un solo amor, al amor del Señor, a uno solo. No a diferentes amores. Nosotros somos los que tenemos un montón de diferentes amores. Que esto, que aquello, que esto. Y ponga usted la lista, de repente por ahí en su corazón, cuáles son los amores que yo estoy agarrando para mí en vez de agarrar el amor de Cristo. Uno solo. Y yo no estuve así, ¿no? Hace años todo esto de nada me importaba poco. Porque tenía la mentalidad aquella, pues bueno, amanecí, gracias Señor, hay de comer, gracias Señor, entonces quiere decir que yo estoy bien con el Señor, que no hay ningún problema. Olvidándose de lo que dice ahí en el Salmo 36, que dice, tú cuidas del hombre y de las bestias. O sea, el Señor se encarga porque el sol sale para buenos y malos, para todos.
Hasta que por último cerramos nuestros ojitos y se acabó. Decía el otro día, hace algún tiempo, un hermano me dice, es que a veces vamos a comer a algún lugar, por ahí me dice, la verdad, a mí me da pena orar, me dice. Entonces le digo, se está avergonzando del Señor. Entonces sí, me dice, pero ¿cómo le hago? Pues ¿cómo le hago? ¿Cuál es el remedio para eso? Ore, punto. Ore ahí en el lugar donde está, ore. Mire, no sé si le ha pasado, a nosotros tal vez sí nos ha pasado más de alguna vez. Estamos en algún lugar y estamos orando y con la hermana Blanca, o de repente estamos con alguien más y estamos orando, y cuando hemos abierto los ojos está el mesero o la mesera está esperando allí con lo que vaya a traernos, esperando a que terminemos la oración. Sí, gracias, en serio. Ahí estamos, gracias señores, le abrimos los ojos, ahí está, ok, aquí, ya lo pone. Nos han respetado ese momento de la oración, bendito sea el Señor. Entonces dice, nos lleva al amor, o a uno solo. Y de repente, si quieren, ahí primera carta a los Corintios, capítulo 13, cuando lo quieran leer, por favor. Y luego dice, nos lleva a la santidad. Pero todo esto, fíjese, al arrepentimiento, a pensar más en Jesús, a la verdad, al amor, a la santidad. Y el número 6, después de pasarnos por todo este proceso, entonces ya nos lleva a ser útiles. Capítulo 7 del libro de los Hechos, capítulo 6, perdón, del libro de los Hechos. Los apóstoles decían, no es justo que nosotros estemos sirviendo las mesas y estemos descuidando la palabra del Señor. Dice, elijamos 7 varones, ¿cómo dice? ¿Qué eran qué? Correcto, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y con sabiduría. Varones así. Esa gente, o sea, tuvieron que meterse primero al proceso para luego llegar y ser útiles. Hermano, necesito 7 varones y llenos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Amén, hermano, amén, amén. ¿Y para qué nos quiere? Para servir las mesas. No, a mí deme de para predicar, deme de evangelista, deme de apóstol, falso, el apóstol moderno, claro, a mí deme de todo eso, pero para servir mesas, o sea, yo me he metido a todo esto para ir poner, entonces, pero para eso lo ocuparon, y como decía ayer, pobre Esteban ni siquiera llegó a eso, en el capítulo 7 lo apedrean y muere, primer mártir de la iglesia. Pero entonces tenemos que pasar todo ese proceso. Ahora dígame, si usted no conoce personas que se han metido a querer ser útiles dentro de la iglesia, llámese edificio, no estoy hablando de la congregación santa del Señor, se han metido a ser útiles porque alguien de allí, alguien de liderazgo de más arriba, sencillamente los agarró desde acá, los ha lanzado hasta allá enfrente y se pasaron todos estos pasos que acabo de mencionar. Y allá están siendo útiles en su propio entendimiento, en su propio antojo. Pero lo que están haciendo es afectando a las iglesias. Porque la gente allá afuera, cuando uno los invita, oye, te invito a mi iglesia, ¿a qué iglesia vas? Tal iglesia, ahí donde va ese, no, yo lo conozco en el trabajo. Y allá está allá arriba, ¿qué clase de iglesia tienen? ¿Cómo lo dejan subir? Es que ahí le damos oportunidad a todos. Bueno, entonces, ¿quién da la oportunidad? El pastor, voy a ponerme yo, el pastor o el Espíritu Santo es el que va guiando a la persona para que llegue el momento cuando aquella persona puede ser de utilidad. Antiguamente, los jóvenes de los 20 años los empezaban a preparar durante 10 años y a los 30 años, igual que nuestro Señor, empieza su ministerio. Durante 10 años era un tiempo de preparación. Primero, a los 20 años, primero tenía que tener ya su mujer y de preferencia ya con un hijo. Un varón sirviendo en la iglesia, soltero, hoy Dios mío, hay peligro. Lo digo, yo mantengo eso. De que no, aquellos solteritos por ahí brincando, jugando, y luego solteritas para ahí, becerritos de la manada, brinca y brinca, y ellos felices, y de repente no vino la hermanita, no, y el hermanito tampoco no vino, quién sabe dónde estarán, y de repente ya se supo y se desarmó el tamal. Pero porque estamos saltándonos la verdad del Señor. Entonces dice, entonces nos lleva a ser útiles. Y acabamos de leer, entonces, ya cuando hemos logrado pasar este proceso, al llegar a una utilidad, vamos a funcionar y vamos a quedar pegados al propósito del Espíritu Santo, cuando podemos decir, Abba, Padre. Cuando existe aquella libertad desde adentro, desde el corazón, y poder levantar la cara y decirle, papito,
aquí estoy papá, Abba, Padre. Porque muchas veces si de repente le decimos, de veras soy tu papá, sí, eres mi papá, ¿por qué no me obedeces entonces? Soy tu papá, sí, ¿por qué no me visitas entonces? Soy tu papá, sí, entonces ¿por qué no me llamas entonces? Aquel día vamos a encontrarnos con el Abba, Padre. Imaginémonos, cambiémosle un poquito, en vez de aquello de Señor, Señor. Muchos van a llegar y van a decir, Abba, Padre, no te conozco. Como aquel rico cuando muere, y muere Lázaro también, y dice, Lázaro fue llevado al seno de Abraham, y el rico dice, fue enterrado. Hay una descripción hermosa de cómo Lázaro es transportado. Y todavía el rico desde ahí gritaba como le decía, Padre Abraham, Padre Abraham. Reconocía la grandeza del Padre Abraham y le dice, por favor, una gotita de agua, manda a Lázaro o mis hermanos allá, mándalos. Y le dice a los profetas, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos que escuchen. No porque Moisés o los profetas todavía vivieran, sino lo escrito de ellos. Imagínense aquel hombre todavía gritando, y me atrevería yo a asegurar que en el infierno hay gente orando, clamando, o al menos en el lugar de tormento en este momento, orando, clamando, arrepintiéndose, y al ver que no sucede nada, empiezan a maldecir. Y de repente otra vez, en serio, no sé, de alguna manera yo siento que así es, que hay lugar es un lugar de crujir de dientes, de lloro, de aflicción y todo eso, pero una aflicción terrible. Habrá gente allí de que están suplicando una segunda oportunidad, o como dijo en ese caso el rico, una gotita de agua, ayúdanos, y pidiendo, mándalo. Y al padre Abraham le dijo, no, Lázaro aquí se queda, no podemos pasar nosotros de allá para acá, y tampoco podemos salir. Entonces dice, porque la ley, oiga bien, caminando conforme al Espíritu, y yo escucho esa expresión, y yo la expliqué aquí con ustedes, de que la ley continúa, la ley no ha terminado. La ley, la palabra dice que el pecado es infracción de la ley. Y en aquel día vamos a ser juzgados por lo que está escrito, por la ley misma. Aquellos que obviamente van para condenación. Pero en el caso de nosotros, y me incluyo yo con todo el deseo de mi alma, dice, ninguna condenación hay, ninguna. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley, como le hemos escuchado mencionada un montón de veces, oiga bien, la ley tiene derecho. Como la ley de ahorita de nosotros, hay derechos legales sobre la ley para ser aplicada sobre nosotros. Oiga bien, la ley tiene derecho. Satanás no tiene derecho. La ley sí, que nos condena. Pero Satanás no tiene derecho para condenarnos, sino la misma ley que ha dado el Señor. Nos condena cuando ya llegamos a conocer, ay Señor, perdona, es una infracción de la ley, no lo vuelvas a hacer, gracias Señor. Lo dije así rapidito, pero esa era la condición, no lo vuelvas a hacer. Entonces, gracias. Entonces, como dije, vamos, y lo voy a repetir, la ley tiene derecho. Satanás no tiene derecho. Pero la presencia del Espíritu Santo tiene los dos. Tiene la ley y tiene el derecho. Tiene para marcarnos la ley y tiene el derecho para condenar por medio de la ley. Pero también tiene el derecho y tiene la facultad de salvarnos por medio de la gracia. Donde muchos aquellos dicen, no, hermano, es que a mí ya me dijeron de que ya la ley ya no tiene ningún valor sobre mí. No, la ley sigue siendo acusatoria. La ley no sirve para salvar. Jamás nos hubiéramos salvado por la ley, pero sí por el sacrificio de Cristo. Ahora, si negamos el sacrificio de Cristo, si no lo aceptamos, si no lo queremos, ¿qué es lo que nos queda? Horrenda cosa. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ya no hay
Ninguna oportunidad, ya no hay, se acabó, porque estaba establecido para el hombre que muera una sola vez. Y luego dice, y después el juicio. ¿Para dónde vamos a decir? No, mire, y como decía el ayer, o como he dicho varias veces, y lo hemos dicho cantidad de veces, me voy a arrepentir en el último segundito, mira, de mi vida me voy a arrepentir, pero con muchas ganas. Le dije yo una vez a alguien así, ¿esa es tu idea de arrepentimiento? Me dice, es que el Señor siempre me dijo, o sea que me estás diciendo que al mundo le vas a entregar la carne, o sea, tus años jóvenes, la carnita joven, aquello, todo aquello, tus fuerzas y todo, al mundo la carne, pero a la vida eterna quieres entregarle los huesos. Le digo, ¿cómo crees que te van a recibir si lo que llevas es puro desperdicio? Y solo me dice, ay hermano, tú dices unas cosas. El otro día alguien también por ahí me lloró conmigo por teléfono, me dice, hermano, me dice, tú dices cosas que uno nunca las ha escuchado. Y le digo, ahí están, le digo yo. Entonces, ¿por qué dice? Porque para la ley, porque lo que era, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, o sea, perdonar el pecado, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pedro advirtió de aquellos, y eso va a ser un poquito, yo les sigo diciendo para el día 22 vayan, porque va a salir un poquitito de esto. No es que a propósito lo haya traído, sino que ese es el orden que llevamos de los sábados también. Entonces, ¿cómo vamos a hacer de que nuestro Señor viene en semejanza de carne de pecado? Claro, en semejanza humana. En el Salmo encontramos donde dice, me preparaste cuerpo. Un cuerpo corruptible, un cuerpo de muerte, un cuerpo que podía cargar con el pecado. Tenía que ser de esa manera. Ahora, ¿qué hacían? Voy a decir con aquellos que hacían durante la ley con los borrachos y contumaces contra los hijos rebeldes, que se rebelaban en contra de los padres, que los papás llegaban delante de los jueces y ¿sabes qué? Tengo un hijo contumaz y rebelde. Sáquenlo y apedréenlo. Contra los mentirosos, contra los ladrones, contra los homicidas, contra todos ellos, contra los que decían falso testimonio, pedradas. Porque la ley no podía librar de esos pecados, de los pecados que la ley no podía perdonar. Sí, se perdonaban deudas, se perdonaban terrenos, se perdonaban cosas así, se perdonaban ofensas, eso, lo que nosotros, entre usted y yo, podemos perdonarnos. No había necesidad de ley para perdonarlo, pero por medio de la ley es que si el sacerdote entraba y expiaba por los pecados del pueblo, pero él no podía expiar a alguien de pecados terribles, como de un asesinato, por ejemplo. La palabra es clara, dice, el mandamiento dice, no matarás. Pero si nos vamos a versiones más antiguas, la versión dice, no asesinarás. Matar, hay ocasiones, veníamos platicando ahorita en la mañana con la hermana Blanca y hermano Avi, veníamos diciendo de que todos humanamente somos capaces de matar. Todos. A veces, tal vez no con aquella voluntad, sino que de repente, no sé, para defender yo a mi familia, entró alguien y llamar a la policía, ¿qué pasó? Entró alguien y lo maté. Usted no era un asesino, sigue sin ser un asesino, pero ya tomó una vida en defensa propia. Ni la ley lo castiga, ni el Señor castiga. El derecho a la vida que tenemos. Pero imaginémonos en ese caso, ¿cuáles son los pasos, cuáles son los elementos de un asesinato? Premeditación, alevosía y ventaja. Premeditación, ¿a qué? Este lo traigo en jabón. Premeditación, me las debe. Alevosía, voy a ver cómo le hago. Algo tengo que hacer. ¿Qué consigo? Un palo, una piedra, una cuerda, lo que sea. A ver, empiezo con aquello, a maquinar cómo lo voy a hacer. Ventaja, lo voy a agarrar cuando esté descuidado. Esos son los elementos que la ley va a ver. Premeditación, alevosía y ventaja. Pero en el momento que usted esté en su casa con su familia, dentro de algo, ninguna de esas tres cosas aplican.
A menos que durante la investigación la persona que era el malo ya se iba, no, perdona, ya me voy, y de todos modos lo hagamos. Eso es investigación aparte. Bueno, volviendo a esto, dice, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo sé que no voy a alcanzar a adelantar mucho con esto, pero voy a tratar lo más que pueda. No dice, sino conforme al Espíritu. Y acabo de dar alrededor de 10 pasos para que entendamos si estamos caminando de acuerdo al Espíritu. Aunque yo sé que a veces decimos, ay hermano, que me cuesta, yo a veces siento, nos ha llegado un su momento, hermano, yo siento una sequedad. Siento una sequedad, siento como si el Espíritu se ha alejado de mí. Siento como que la presencia del Señor se ha alejado de mí. Y como nos dice la palabra, como el siervo brama junto a corrientes de agua, así clama el alma mía, Señor, porque tengo sed. Pero entendamos una cosa, dice, así como el siervo brama junto a corrientes de agua, así grita mi... Bueno, ¿por qué el siervo anda bramando, gritando? Porque literalmente se oyen como gritos, como un chillido desesperado. ¿Por qué el siervo, si anda junto a corrientes de agua, por qué no se acerca y bebe? Hay que entender ese versículo. Los animales pueden hueler el agua incluso a profundidad. Dicen, alguien dijo por ahí que un caballo, cuando va, que hay desesperación, que no encuentra agua y el caballo empieza a jalarse para un lado, déjalo que el caballo vaya, porque el caballo te va a llevar al agua. El caballo encuentra, los animales ese tipo de animal. Entonces el siervo anda más o menos en la misma familia. Entonces a lo que se está refiriendo, vi una explicación muy hermosa en cuanto a eso. Esa fue la que me gustó, hay diferentes, pero dice de que el siervo brama, dice, junto a corrientes de agua, o sea, donde sabe que el agua está corriendo bajo la tierra, bajo el arenal, bajo aquellos sequedales. Y empieza con su trompa el animal aquel a romper, a apartar piedras, a apartar raíces, arena y todo, y empieza a romperse la nariz de una manera que empieza a bramar de dolor, a bramar de aflicción, porque no logra llegar al agua aunque la puede hueler. Y está aquel animalito desesperado y queriendo aquí, y muchas veces, dependiendo de la profundidad, puede ser que el animalito aquel con sus patitas rascando, con la cara, con todo aquel rascando y sangrándose, arrancándose pedazos, queriendo beber algo. Y el animalito, cuando no logró llegar al agua que está, se acuesta allí en ese lugar y ahí muere. Porque ya se lastimó, ya se sangró, ya se desesperó, ya gastó tal vez la poquita energía que le quedaba para lograr desenterrar aquello. Entonces viene acá, es una explicación de ese texto más o menos. Dice, no andamos en la carne sino conforme al Espíritu. Quiero llegar al 5. Porque los que tienen, pues dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Y le digo, mire, el otro día platicando por ahí con unos hermanos, me empiezan a decir cosas que para ellos era la carne. Les digo, no, para nada, eso no es pecado. Entonces me dice, entonces, ¿cuál es? Lascivia, mentira, maledicencia, vanidad, y todo eso, esas son las obras las obras de la carne. Y luego empezamos el fruto del Espíritu, ya lo conocen ustedes. Pero ¿por qué dice aquí? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan, si queremos agregarle esa palabra. En las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y el Señor dijo, pero es que yo he venido para que tengan vida, para que tengan y la tengan en abundancia. La paz del Señor nos ha dado, la paz del Señor nos ha dejado. No como el mundo la presenta, no como el mundo la da. Porque, versículo 7,
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. No pueden, y eso lo podemos ver, y me estoy quedando dentro de las congregaciones, dentro del edificio, me estoy quedando. Hay personas que batallan y de todos modos tienen tantísimos años y no vemos frutos cristianos en ellos. No los vemos, por más, y allí están y todo eso, siguen acarreando, siguen. Tal vez nosotros no lo podemos ver porque cuando ya salen de sus casas no sabemos qué vida puedan tener. Pero yo le he dicho muchas veces, la iglesia empieza desde la casa. La iglesia la traemos desde la casa. Nosotros somos la iglesia, el templo y morada del Espíritu Santo, por supuesto. Pero llegamos aquí, esta es una extensión, y ¿cómo podemos verlo de repente? Aunque hay personas que han aprendido a hablar cristiañol, han aprendido a hacerlo. Han aprendido a copiar los gestos, han aprendido a copiar el aleluya, el alabado sea Jehová, han aprendido a copiar los gritos, han aprendido, y como dije, copiar. Entonces, pero podemos ver cuando algunas personas, o al menos de esa manera logramos sentir que de manera genuina, durante la alabanza del Señor tienen libertad para levantar sus brazos, tienen libertad para llorar delante del Señor. Y me ha tocado a veces cuando me toca estar por ahí, sentado por ahí, en alguna ocasión. Yo había estado hablando con un hermano y ese día estábamos en el mismo lugar y el hermano estaba así. Y estaba la alabanza hermosa, yo volteé y lo vi porque habíamos estado platicando. Y me paré atrás de él y le agarré los brazos, llegué hasta los codos y le levanté los brazos. Pero él me oyó que yo era el que estaba atrás de él. Y le dijo, hermano, rompe eso. Levanta tus manitas, alza tus manos al Señor. Todo lo que respira, alaba al Señor. Todo. Le dije, levanta tus manitas. Y aquel varón, así como pudo, de repente las iba bajando y se la vuelvo a empujar. Yo pensó que ya me había quitado. No sé cómo habrá sido hace algún tiempo. Pero ahí estaba yo atrás de él y le digo, rompe eso que tienes, porque él me platicó y las cuestiones que le estaban costando y era difícil. Entonces dice, por cuanto, versículo 7, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. ¿Y cómo vamos a vivir en la carne? Una de las primeras señales es que no hay fe en la persona. Y podrán decir algunas personas, hermano, es que yo tengo más fe que usted, por lo tanto, no, o sea, el Señor nos ha dado una medida de fe a cada uno, para que aquella fe vaya creciendo. Yo no puedo comparar mi nivel, mi cantidad de fe que a mí se me haya dado, no la puedo comparar con la suya como para querer aplastarlo. Eso lo da el Señor y lo da el Espíritu como Él quiere, a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Nosotros no somos para decirle al hermano, préstame tantita de tu fe, o déjame, te doy de tu fe, te doy de mi fe. No podemos, cada quien le ha tocado. Y entendamos una cosa, nuestra fe tiene que ir de acuerdo al Espíritu de Dios, al Espíritu de vida. Pregunto esto, ya he hecho esta pregunta yo. Un día soleado, precioso, un día hermoso afuera, y está el vecino allá a un lado que se ha comprado su carro nuevecito, un color rojo precioso, aquel carro allí, y hermoso el carro, y el hombre lo está admirando, lo está viendo, y que quede bien limpiecito, que no le quede ningún detalle mal a ese carro. Entonces, si sale por ahí en su carro y la vecina, ya esté con su carro. Ay, si supiera que me cae gordo ver ese carro. Bueno, señora, aquí estoy, buenos días, Señor, voy a plantar mis plantitas preciosas, yo vengo y te alabo y todo, pero ya se peleó por ahí. Entonces aquel de allá desde el otro lado viene y dice, buenos días, ay, esta señora me cae, ay, no lo soporto esta mujer. Pero buenos días, vecina, y ahí está. Entonces los dos, y la mujer aquella planta sus plantitas bonitas y aquel con su carro allí, pulcro el carrito. Y se empieza a negrear el cielo como que va a llover. Y aquella mujer, gracias Señor, porque mi fe
la estás cumpliendo. Va a llover para mis plantitas y le va a arruinar el carro a aquel. Gracias, Dios mío, que se le moje su carro. Gracias, Señor, tengo más fe. Y aquel hombre, digamos, está ahí y dice: Señor, me permitiste mi carrito, déjame sacarlo, o sea, lucirlo, pues. Les pregunto yo, ¿llovió o no llovió? ¿Llovió o no llovió? No lo sabemos. No lo sabemos. O sea, decir que mi fe es mayor que la voluntad de Dios tampoco. No, o sea, no podemos. No podemos. Si alguien dice llovió, pues para la señora llovió. No llovió, pues para el hombre del carro. Ninguno de los dos se aguantaban. No, si llueve o no llueve es voluntad del Señor. Punto. Él decide qué hacer. Para donde le hagamos, el Señor va a hacer lo que quiere. ¿Y quién le puede decir al Señor no hagas eso? ¿Quién le puede decir? Y el Señor, sabemos más adelante en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, nuestro Señor dice que la ley, sabemos lo que era la ley era condenatoria, pero dice que el Señor lo redujo a dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que el Señor vaya a hacer le corresponde a Él y solamente a Él, en un poder absoluto. Como dije hace un rato, ¿de qué manera podemos saber si estamos siendo gobernados por el Espíritu del Señor? Es porque dejamos que el Señor haga lo que Él quiera. Cuando nos sometemos, por supuesto, dije, podemos ir en contra de la autoridad del Señor, claro, pero llegará en su momento que cuando venga la tormenta y estemos allí, Señor, que no llueva, y de repente la para, ahora sí, Señor, que llueva. No sé si les ha sucedido, vamos de camino de aquí de regreso para Aiken, y vamos, y de repente salimos y aquí hay una gran tormenta y está lloviendo y vamos en el camino, y hermana Blanca se lo puede decir, ella va: Señor, que esté lloviendo en la casa, por favor, que se me rieguen mis plantitas. Ya saben cómo ella tiene un montón de plantas. Y donde llegamos exactamente a la orilla de la casa, allí paró la lluvia. Nos ha pasado, miren, es que es cierto, ¿sí o no? Allí llegó la lluvia. Señor, si allí estaba, me dice, ¿qué te costaba empujarla tantito? Nada, no me costaba absolutamente nada, pero mi propósito era llevarla hasta allí, punto. ¿Y cómo le podemos decir al Señor? Señor, esa ley no aplica para mí. Señor, ¿cómo? Y es que literal ahí se mira la raya del agua hasta donde llegó. Señor, sí, ahí está la puerta, Señor. No, sencillamente no. No se pudo. Versículo 18. Y esto es lo que estábamos hablando, y con este ya. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Imagínense preocupándonos por si llueve o no llueve, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La tierra misma está esperando que nosotros seamos manifestados por medio de Jesucristo, siendo gobernados por el Espíritu Santo y siendo aceptados por el Padre. No hay para dónde, porque la creación, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. Vanidad no quiere decir, ay, qué bonito ando, como me miro en el espejo. No, sujetada a vanidad. Vanidad significa a un tiempo corto, a un temporal. Dice que la vida del hombre es como la flor del campo, como la niebla del campo, a ese tipo de vanidad. Dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma, y eso es lo que nosotros buscamos, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y como dije, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿O quiénes son los hijos de Dios? Los que andamos conforme a la gracia, conforme al Espíritu.
Así que si alguien le dice, aunque duele, le voy a decir que duele, porque me ha tocado, me lo han dicho. Y yo no sé, la verdad uno se queda mordido, por dentro uno siente la mordida aquella. Y dije, Señor, ¿será que lo que me mandaste a hacer desde hace tiempo hasta la fecha? Me equivoqué y nomás era para aquellos mesecitos, para aquellas semanas, Señor, y ahora yo ya me extendí. Cuando le dicen a uno, no, lo que estás haciendo no sirve. Duele en el alma y a veces uno reacciona mal y todo eso. Pero de repente dice el Señor, no te preocupes, estoy contigo. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie y le cantamos al Señor.